policías. Los policías hacen esto, ¿no? Nosotros tenemos que nos exactamente a un jefe para TV kilómetro 7. Estoy inventando. ¿Por qué yo pagaría 70 millones para ella? Se imaginen que por qué pagaría 70 millones. Pagar lo que el jefe pide. Que actúan de esta otra, sino que es una cuestión que no tiene que ver el sexo, no, el rango. Yo de jefa de Orengo y entre 20, a los juros ni alina. How Pepe no por vamos. El trato que cerraron fue 300 y eso está vigente. Este trato que les cuento está vigente hasta hoy en un determinado. Este también le molesta a la gente aquí, pero no solo los policías. Los abogados también se mueven con cabritos, los profes también se mueven con cabritos muchas veces. Pero cabrito, o sea, van a decir, profe, boludez lo que decir. Y con autorización policial circula. Y hasta tiene habilitación. O sea, es un mercado que va funcionando de una manera que hace que la sociedad se tranquilice. Tiene razón. Parece que Foucault tiene razón cuando dice el sistema penal no le persigue a todos. Estoy en el departamento. ¿Cuántas industrias para que seamos obreros, trabajemos? ¿En qué podemos trabajar en Curuguate? ¿Cuáles son las opciones de laburo? Si no es docencia, si no es... ¿En qué podemos trabajar? ¿Cómo podemos tener autos? ¿Cómo podemos tener autos? Entender cómo funcionan los mercados, cómo funcionan los mercados ilegales. Entonces, este principio se extiende a otros mercados, como la tenencia y circulación de cabritos, automóviles, documentación, Hay armas cabritos, ¿sabían eso, no? ¿Escucharon alguna vez? El otro día la compañera, una alumna me decía, profesor, Inguare Copeteje. No era de acá, era de otros lados. Entonces, si hay, y esto, algunos de ustedes están en esos grupos de venta de cosas, ya habrán visto, ¿verdad? Autos que tienen una cabrita. Si nosotros vemos, los órganos de seguridad no ven o cobran para no ver.
¿O es negocio que no vean? Esa es la pregunta criminológica. ¿Por qué no vemos? Preguntas. Lugar Poná y guapos. Un amigo, que fue incluso compañero mío en Barcelona, que es policía, me decía, estoy harto porque yo nunca voy a ser guapo en la policía porque yo no sé recaudar. Guapo es el que junta plata y da a su jefe. Péala guapo. Y a ese guapo se le manda un lugar Poná, hape lugar Poná las espigajinas, ¿no? El lugar Poná o hape mercadería, o no hape control, entonces, porque el guapo tiene que dar en algunos lugares semanalmente y en otros mensualmente para permanecer en ese sitio. Y hay lugares donde no sos guapo, luego ni se te ocurra ir, quédate nomás en la oficina, ¿verdad? Y hay toda una distinción entonces de quiénes van a ser vistos como guapos. Entonces, el guapo no es aquel que cumple un buen servicio policial. El guapo es aquel que sabe ganar dinero. Y hay una distinción ahí que me llama mucho la atención, que estamos estudiando, que dice trabajo legal como categoría diferente a trabajo. Pero hacer trabajo, pues, entonces aparece muy difícil todavía para nosotros 7 años después de entender, en donde dicen que Sena Ganay el sueldo es visto como una especie de mantenimiento. Ese cuando llega hasta para llegar de sueldo, pues. Entonces, todo eso nos hace pensar estos dos conceptos, ¿no? El lugar Poná. ¿Cuáles serán los lugares Poná? El kilómetro 7 de Salto será un lugar Poná. El llegar a Ipenjú, Villa Gatiní será un lugar Poná, ¿eh? O acá, ¿cómo se llama José, ¿cómo se llama ese lugar? Primavera Real, no, se llama Primavera Real. Pindotí, no, el que está acá yendo a Villa Real sé que es. ¿Dónde está nuestro concejal, verdad? ¿Será que eso es un lugar Poná o no es? La pregunta es hacernos esto. ¿Dónde son los lugar Poná? ¿Cuáles son los lugar Poná? ¿Y por qué hay lugar Poná y por qué no hay, verdad? ¿Cuáles son estos, no? Aquí, fíjense aquí, este concepto. El buen policía, el guapo, es aquel que sabe generar dinero para sí, a sus superiores e incluso para los gastos de mantenimiento de las unidades policiales. Y ahí nos damos cuenta que arruinado es el que pide plata para su combustible. Arruinado es el que pide plata para mejorar su policía. Éngole y guapo vamos a generar la plata. Y no tiene que estar pidiendo que se le cae el techo, que necesita aire acondicionado y demás cosas, ¿no? Esto fue una cosa de las más fuertes. O sea, yo les conté que nosotros clasificamos a nuestros interlocutores en 3 niveles, ¿verdad? Nivel de confianza, nivel altísima, ¿verdad? Y esto trabajamos muchísimo y luego de mucho tiempo dice, tiene sistema doctor Hey, antes de ñemoía en la sistema, porque la ñemoía es J de baja, tenemos varios casos en donde están de baja, personas que fueron dados de baja, personas que tuvieron que pedir su jubilación anticipada, y personas, porque si no debemos viajar todavía de camaradas, hoy más para los yapoajina peor, ¿verdad? O sea, incluso hay una conciencia dentro del cuerpo policial de que sus otros pares uniformados podrían incluso hacerle viajar en caso que molesten demasiado. Entonces, ahí nos preguntamos hasta qué punto es delincuente o no esa persona que se mete en ese contexto, ¿no? Entonces, de Boyajatas y Guay, si estás en contra del sistema, fue tajante un oficial que cumplió funciones en Pedro Juan, Ciudad Gemela Contamoraba, dando a entender que lo asesinarían si osaba interferir en los negocios policiales. En Alinteán de el día de fuera, a pesar año interlandés, pues tata pepeña. Y esto es como que más preocupante, o sea, es preocupante porque funciona como un mecanismo de retractación de lo que quiera hacer bien trabajo y una forma de garantizar este mercado ilegal. Y ahí es que hoy, por ejemplo, se están cobrando 20, 30 millones para distribuirle a la gente por todo el país. Entonces, antes de terminar la academia, esto que se estudian, los 7 meses que le llaman, ¿verdad? Ya juntan plata porque José y que tiene lugar poname. A José y que narcótico, ¿por qué será que se quieren a esos lugares? Pareciera que tiene razón lo que estamos viendo, ¿verdad? Estos son conceptos también importantes para seguir viendo. ¿Cuántos minutos llevo, Magda? Por Dios, 5 minutos tengo.
Los bahillos, narcos y trabajadores, ¿no? Son conceptos que usan, peango bahillo. ¿A qué será que aluden? Y dependiendo, o sea, el policía dice, los bahillos son esos delincuentes. Muchas personas que trabajan en el narcotráfico dicen los bahillos y los bahillos son los policías. Entonces, de quién use el término, ¿es uno u otro? Entonces, esa es la flexibilidad del concepto. Esto es súper interesante en lingüística, ¿no? Narcos, ¿quiénes son los narcos? ¿Intermediarios o los cultivadores? O los cultivadores. Y suena súper grande. El que cultiva, ¿se siente narco o campesino? O sea, una pregunta súper interesante, criminología anda hablando. Llegó trabajador minde, un intendente nos decía, no, ape core no importa y ore molestar, pero como no me está porque va a poner acá trabajador, ore. Los intendentes nos decían en ese sentido. Entonces, estas preguntas sirven para entender cómo funciona toda esta dinámica, ¿no? Y para seguir pensando, no les traigo ni una conclusión, sino los resultados de estos 7 años que estamos trabajando en esta línea de investigación. Que sigamos pensando para construir un Estado social de derecho y cómo la universidad puede contribuir a todo esto para que entendamos mejor, expliquemos mejor, propongamos políticas públicas. Entonces, la primera cuestión es, en los territorios que estudiamos, o sea, Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, no hay una ausencia del Estado. No es que no vas a encontrar un policía en Britescue, en Urarobana, no, ¿verdad? O yo no me encuentro siempre los policías y me persiguen luego, o es que hay luego policías por todos lados. Entonces, ¿hay ausencia o es que hay una activa participación en formas de regulación de ese negocio, ¿verdad? Son formas de regulación de ese mercado, ¿no? Entonces, la policía no fracasa en su intento de controlar el delito, por el contrario, regula el delito. Autoriza, a veces detiene, ¿no? Y hace una supresión selectiva de la legalidad. Este concepto es súper interesante. Llegó tarde nuestro decano, así que le vamos a hacer un castigo seguramente, ¿verdad? 6 luego, 6 puntos menos. 6 puntos menos, ¿verdad? Aquí, fíjense, este concepto también es muy criminológico, supresión selectiva de la legalidad. No es que la ley no funcione, funciona la ley, pero de vez en cuando vamos a suprimir su vigencia. A eso se refiere este concepto. Entonces, vamos suprimiendo la legalidad según conveniencia, según cuánto nos pagaron y según las necesidades del momento, ¿verdad? Este orden tiene una regla clara que deben ser respetadas para persistir en los negocios. Entonces, no es que haya una anomia en sentido durkheimiano. Las normas están. Hay que conocer esas normas. Si vos cumplís la norma, no pasa nada. Si vos incumplís la norma, claro, allí vas a empezar a tener problemas. Entonces, esta realidad no es una anomalía, sino un componente constitutivo del orden social. O sea, nuestra constitución como reglas que se van violando. Entonces, la solución no va a ser mandar más militares, no. La solución va a ser un trabajo de estudio, de ¿cuántas guarderías hay en Curuguatú? Una pregunta así parece estúpida. Si una mamá trabajadora quiere dejarle a su hijo para ir a trabajar, ¿dónde le deja? Hay una guardería pública, hay una guardería municipal, señores concejales. ¿Cuántas guarderías municipales hay? O sea, pues, ¿qué opciones tenemos? Entonces, eso es un poco lo que nos permite pensar esto. La ilegalidad no es una anomalía, sino un componente constitutivo de nuestro orden social, y en estos contextos, más todavía de los mercados ilegales de frontera, entonces, reivindicar la legalidad es ya casi una revolución. Y es que necesitamos entonces mayor democracia, mayor institucionalidad y soñar que podemos cumplir la ley. Soñar que podemos cumplir la ley. Porque si no soñamos el cumplimiento de la ley, ni siquiera vamos a empezar a construir los cimientos para cumplirlo. Así es que era eso para que pensemos, sin ninguna reflexión final, sino que ideas para que pensemos. Muchas gracias. Y ahora le paso la palabra y nuevamente le agradezco su presencia. Pidió permiso, muchas cosas hizo él, tuvo que pedir permiso en varios lugares para que venga y nos va a contar, como les decía, él es juez especializado en crimen organizado
Y eso, tiene una responsabilidad enorme, hoy está con nosotros, una deferencia con la universidad, y eso nos pone muy contentos, Fede. Muchas gracias, antes de todo, Juan, por la invitación. También a los queridos alumnos, muchos de ellos los conozco ya de la Universidad de la UNICAN, los vuelvo a ver hoy, y también a las autoridades, ¿verdad?, de poder llegar a este espacio. Antes de entrar un poco en la reflexión de lo que hace el crimen organizado, hay un término que me llamó mucho la atención, que es el término de Bahillo, que esto a modo de anécdota, en muchos de los casos de las intervenciones de comunicaciones que se dan en los casos de crimen organizado, se usa el término Bahillo para referirse a los policías, pero de la SENAT. Y en algunos casos, en la sinopsis, justamente hacen notar eso en algunas sentencias. Bueno, entrando a hablar un poco de lo que hace al crimen organizado como tal, hay que entender dos cuestiones de orden procesal, que son lo que hace a la competencia territorial. Y sí, como su nombre lo dice, crimen organizado tiene asiento y sede en Asunción, y la competencia es a nivel nacional. Son los únicos tribunales que tienen competencia nacional. En cuanto a la materialidad de esto, hay que ver qué tipo de conductas, o vamos a decir, hechos punibles se transgreden. En ese sentido, hay algunos artículos, específicamente lo que hace al tráfico de drogas, lo que habla de la transgresión de la ley 1340/88, tráfico de drogas, la comercialización, el lavado de activos, la remisión de sustancias, y también otra cuestión, cuando en los procesos básicamente se utilizan lo que son las técnicas especiales de investigación. Eso hay que entender un poco, porque en el tráfico existen unas técnicas especiales de investigación que primeramente y hay una diferencia sustancial en lo que hace a la intervención de las llamadas. En la intervención de las llamadas, por ejemplo, conforme al artículo 88 de la ley especial, lo otorga el juez penal de garantía, sí, eso sí, pero interviene un agente, que quienes hacen la escucha, quienes generalmente tienen el nombre de analista, y estos elaboran una especie de sinopsis que, de una u otra forma, ingresa al juicio, se hace la reproducción, se hace la explicación de lo que se refiere en esas conversaciones. Y bueno, eso es por un lado, ¿verdad? Después tenemos también en las cuestiones que hacen, hablando de técnicas especiales, en la utilización de agentes o de informantes o de trata, que también la trata de personas es competencia de tribunales de crimen organizado. También está lo que hace a la ley especial de antiterrorismo, y también lo que hace a la ley especial de armas. Y eso tiene una consecuencia que realmente hace que el trabajo, y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un hecho punible simple que hace a un homicidio, pero si el homicidio es cometido por organizaciones que utilizan armas de uso privativo del Estado, pasa a ser, vamos a decirle, competencia de tribunales de crimen organizado. Eso significa que si el hecho punible de homicidio doloso ocurrió en Caballero, por el fuero territorial van a ser juzgados en Asunción. Eso es básicamente lo que hace a la estructura de los tribunales de crimen organizado. Ahora bien, en esta selectividad, cuando hablamos básicamente, también tiene una característica que no es propia de todos, pero sí es cierto de hechos punibles. Por ejemplo, el tema de la trata y lo que hace tanto el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Esos son van a darse cuenta que son hechos punibles plurinacionales. O sea, comienzan generalmente, por ejemplo, en el tráfico de cocaína, comienza
con la compra o la adquisición de los estupefacientes en Bolivia o países productores, podría ser Perú, podría ser Colombia o también Ecuador, sí, gracias. Y eso llega a una línea, pasa por Paraguay, llega generalmente, o sea, la mayoría de los últimos tiempos estamos viendo que esto va generalmente a puertos de Uruguay que tienen destino Europa. Algunos casos van al país de Brasil. ¿Y eso por qué? Significativamente por el precio. Es significativamente el mercado ilegal. O sea, al fin y al cabo termina, y eso termina en el microtráfico o, vamos a decirle, en el último que es el consumidor, ¿verdad? Pero dónde comienza y dónde termina la línea de tiempo da una suerte tiene un fin donde intervienen más de 3 países. Eso también, dentro de los hechos punibles de crimen organizado, hace que haya una cuestión de lo que habla de la cooperación internacional. Entonces, generalmente las agencias, ya sea la Receita Federal de Brasil, se comunica con la SENAT a través de técnicas especiales de investigación que ellos utilizan. Bueno, en Brasil hay otros tipos de técnicas especiales. Por ejemplo, nosotros tenemos hasta la intersección de llamadas. Ellos tienen, por ejemplo, lo que hablan del quiebre telemático, que es la intersección de las nubes de los teléfonos. Y eso tiene una consecuencia procesal que nosotros ingresa, pero ellos lo tienen legislado, ¿verdad? Generalmente en estas cooperaciones ellos esto ingresa traducido en el caso del portugués, pero generalmente puede ser, por ejemplo, en otro país que no tenga, incluso del Mercosur. Ahora, siempre lo que sí generalmente se da que para que se hagan operaciones tiene que haber una suerte de tratados internacionales entre ambos países. Es una regla que se da y en Paraguay, con los países que tenemos tratados, sí se llegó a dar. La característica de esto es que en los últimos tiempos también hubo una transformación de una forma en la lucha contra la criminalidad organizada a partir de la vigencia de la ley de lo que hace al comiso, la ley y el procedimiento especial del comiso, que anteriormente eso no existía. O sea, la ley del comiso, del procedimiento especial para el comiso, entra a partir del año 2019 y a partir de eso rige incluso para Paraguay. En muchos casos hay personas que incluso que ya en el sentido ya han fallecido, pero tuvieron proceso por narcotráfico, y los mismos son sujetos de comiso. ¿Por qué? Porque necesita simplemente un hecho antijurídico. ¿Qué es el comiso? Recordate que hay gente primero. ¿Cómo? ¿Qué es el comiso? Contanos. Bueno, el comiso básicamente es la privación de los bienes y los servicios sería más o menos del capital proveniente de hechos antijurídicos. En el caso específico del narcotráfico sería el dinero que es proveniente de un hecho antijurídico como el narcotráfico. Y pena o una medida de seguridad. El comiso sería una medida administrativa que justamente a raíz de la existencia de bienes provenientes de hechos antijurídicos, el Estado le priva de esa ganancia. Eso puede ser tanto contra el autor o contra sus herederos. Bueno, eso es básicamente... ¿Qué cosas, por ejemplo, fueron comisados ya en Paraguay? ¿O qué bienes? En Paraguay. Bueno, en Paraguay... Primero, el artículo 47 de la ley especial, todo lo que se utiliza en los hechos punibles contra narcotráfico, por ejemplo, los aviones, vehículos, incluso lugares donde utilizaban como centros de acopio, estancias, eso
después también tenemos cabezas de ganado, avionetas, aviones, vehículos personales, o sea, diferentes títulos. También hay cuentas bancarias que han sido incautadas de diferentes hechos punibles. Ahora, el comiso incluso, lo que pasa es que justamente cuando se inicia el procedimiento, lo que se da es justamente la privación de estos beneficios. Eso generalmente uno dice, ah, no, pero mira, este tipo todavía no ha sido condenado, pero ya se le está ejecutando los bienes. Cierto, se le ejecuta los bienes, pero el dinero que fue objeto no ha sido utilizado hasta que salga la sentencia propiamente y quede firme el comiso y eso pase a favor del Estado. En la práctica sí ya se dieron, como le digo, este tipo de objetos, pero los que son en forma directa siempre son aquellos que son utilizados. Por ejemplo, lo de la avioneta, los lugares que se van, bueno, eso sí más rápido y de una vez que se inicia el proceso, eso ya directamente se ordena la acción de eso, del uso de esos bienes. Después, ¿qué más? Un cambio también de una forma en el juzgamiento de los procesos de crimen organizado. Anteriormente terminaba todo ya con la sentencia de pena privativa de libertad. Con la ley del procedimiento especial del comiso, incluso posterior a la sentencia de condena, los bienes siguen siendo ejecutados. Siempre y cuando se dé origen y los procesos por comiso, aunque salga la sentencia, tenemos muchísimos casos donde hay sentencias por narcotráfico, pero los procesos de comiso, porque los bienes fueron detectados posteriormente, se iniciaban posteriori. E incluso, voy a dar un ejemplo, el caso Ultranza. Después tenemos, bueno, y eso es una forma de que cambia también la dinámica en los procesos prácticamente. No, y hablando un poco de comisos y actores, en esta sentencia que vos estuviste analizando, ¿qué tipo de actores son los que aparecen? ¿Paraguayos, empresarios, decías, colombianos, peruanos? ¿Cómo es la dinámica de qué actores son alcanzados por este sistema? Según la sentencia, es un poco Okay. Nacionalidades, profesiones, no sé, son preguntas criminológicas ahí, sí, de la curiosidad. Bueno, interesante la pregunta, sí. Y se da de diferentes tipos de actores. O sea, hay actores de nacionalidad, tanto brasilera, colombiana, pero también hay actores paraguayos, de una forma. O sea, no hay una suerte de decir, bueno, hay una línea. Sí se ve en cierto modo, ¿verdad?, de cómo se operativiza esta cuestión, ¿verdad? Generalmente, bueno, si nosotros, por ejemplo, habláramos de lo que hace al PCC. El PCC, bueno, todos sabemos, tiene su origen en Brasil, pero hoy día hay miembros paraguayos y tienen de una u otra forma su propia estructura, siendo pertenecientes al primer comando capital. También así, yo no sé si eso pasa mucho con el Comando Vermelho, pero sí hay también casos donde se interactuó, pero generalmente tienen como una suerte de alianza. Ahora, hay casos de paraguayos, sí, hay casos de clanes paraguayos que generalmente se dan más en personas que están vinculadas, pero están más vinculadas al tráfico de marihuana, básicamente, que generalmente son personas que tienen el tema del cultivo y se dedican más bien a eso, sí, con destino a Brasil. Y en esta sentencia, respecto a estos actores, estos que se dedican a marihuana, ¿solo se dedican a marihuana o son multiempresarios? Digo, marihuana, cocaína, armas, o cada uno tiene su propio cocue de especialidad, digamos. ¿Cómo se ve eso en la sentencia? Bueno, en las sentencias, en algunos casos se da generalmente, a ver,
La ruta del tráfico es igual. O sea, básicamente, si controlas el tráfico, no hay una suerte de que cambie mucho el producto. Cambia el producto por una cuestión de volumen quizás, ¿verdad? Pero generalmente tiene la misma suerte. Y en algunos casos sí hay patrones de marihuana. Hay algunos dentro de las investigaciones, en lo que nosotros de que nosotros como jueces juzgamos, las investigaciones se volcan más. Por ejemplo, si hay un determinado actor, se busca, por ejemplo, atacar y cuando el mismo lleva y trata de sacar afuera del país y para el mismo, bueno, tanto el cultivo como la remisión al exterior termina siendo el tráfico internacional de drogas. O sea, y ahí, bueno, entonces generalmente ese es el objetivo que sea. Que dentro de la dinámica uno no puede decir, no hay etiquetamiento. O sea, realmente el negocio es ilegal, puede tener de diferentes tipos de producto, pero sí, no específicamente. Yo soy traficante de marihuana. Solo de eso. Solo de eso. Ahora, no se da tanto lo que es con el caso del tema de la remisión o el tráfico de armas. Generalmente el que está en eso no entra en otra cuestión más distinta de eso. ¿Y trata de personas? ¿Llegó en estos tiempos? ¿No llegó en el tiempo? Sí, llegaron casos de trata de personas. De hecho, hay incluso de captación a nivel de... Generalmente cuando se da la captación hay un tema específico. Generalmente se da en personas que terminan siendo allegados, muchos familiares, personas que son cerca de... son miembros, vamos a decirle, del fuero interno. O sea, que pertenecen ya sean amigos, primos, tíos, que generalmente el trabajo en España es de doméstico, le dicen, pero generalmente para embaucarlo llegan allá y terminan siendo captados por redes de personas que terminan induciéndole a la prostitución forzada a estas personas. Acá tuvimos un caso anecdótico, que esto es un caso que se dio, incluso se dio y tuvo una sentencia muy mediática, que es el caso de dos monjas que habían, pero si bien ese tenía un enfoque distinto, no era con respecto a la explotación sexual, sí a la explotación, vamos a decirle, desde el punto de vista Laboral. A ver, para ubicarnos un poco también, o sea, la trata, cuando hablamos de trata, en realidad son con tres fines generalmente, ¿no? Trata con fines de explotación sexual, trata con fines de explotación laboral y trata con fines de extracción de órganos. Sí, en este caso era una suerte de esclavitud. Era una suerte de sometimiento para la esclavitud. O sea, el perfil un poco que, haciendo una lectura criminológica que nos da acá el juez, es que personas íntimas allegadas son captantes para trata y en este caso también el caso particular de personas de una congregación religiosa que fueron ya condenadas, me imagino. Sí. ¿Y las penas? ¿De cuánto hablamos de este tipo tanto de narcotráfico, de trata? ¿Cuánto es el, no sé cómo se dice en derecho penal? Sí. ¿Cuánto es el monto? Bueno. ¿Cuánto te cae, no? Bueno, generalmente cuando analicemos, si entramos a analizar los hechos punibles, vamos a empezar con el tema de lo que hace a la transgresión de la ley de drogas, ¿verdad? La 1340. De por sí, cuando se juzgan actos tendientes a la remisión, que son previos a la remisión, actos preparatorios, el marco penal es de 10 a 25 años, que generalmente, en muchos casos, generalmente eso se da en concurso con una asociación criminal y el marco punitivo de ese lado va por el concurso
va de 10 años a 30 años. Bueno, entonces eso tiene, vamos a decirle, ahí se mide un poco el grado de peligrosidad que la persona representa. Por ejemplo, ahí se tiene que tener en cuenta, si la persona es generalmente con antecedentes, perteneciente a No un grupo. organizaciones criminales, por ejemplo, como el PCC o como Mando Vermelho, y el nivel y la cantidad de narcóticos que son incautados hacen que haya una afectación muy grande, porque detrás de eso lo que se protege es la salud pública, por ejemplo. Entonces, si le incauto a uno de ellos, va más o menos 20 años para arriba. En los O sea, casos, estamos hablando, cuando se dicta una sentencia en este fuero, hay penas mínimas que tienen 20 años más o menos, estamos hablando de ese 10, tipo. 10 años. Sí, pero en la práctica te digo, Sí, la práctica generalmente 10, hay muchas de 10. sí, sí, Y sí. las más altas que vos recordás que se hayan dictado, 22 años y medio. ¿cuánto? 22 años y medio. En un delito. Y si fuesen dos, No, no, en dos delitos. Eran asociación criminal con tráfico de drogas. y hay personas, hola, ahí está, y hay personas que tienen, por ejemplo, ya tienen una sentencia en un caso, le dieron 20 años y luego es juzgado otra vez y le dan otros 18 años. ¿Se dan ese tipo de situaciones o no hay ese tipo de situaciones? Dos hechos absolutamente diferentes, juzgándose y que, digamos, en uno recae uno y en otro recae otro. ¿Qué pasa, Carmelo? Sí, creo que sí. Hay algunos casos donde se llegaron a dar, por ejemplo, personas que anteriormente ya habían sido juzgadas y posterior a eso fueron Condenadas también, o sea. condenados también. Sí, sí. Y con relación a estas sentencias que se dictaron, una pregunta criminológica siempre interesante es las profesiones. ¿Hay profesionales, abogados, contadores, no sé, profesiones en general que tuvieron algún tipo de participación en este tipo de hechos o son personas, digamos, sin formación académica? ¿Cómo se da esa cuestión un poco? Ustedes yo sé que no piensan en ese tipo de cosas todo el tiempo, pero para nosotros es importante un poco también ver quiénes son los que se involucran y ahí pensar otras cuestiones, ¿verdad? Pero abogados, contadores, ¿qué más, profe? Sí, sí, claro. No, no. Mira, voy a explicar un poco eso. Cuando se hace el tema de la medición de la pena, hay uno de los artículos que justamente habla de las condiciones de vida e incluso la vida anterior. Entonces, sí, tuvimos casos donde fueron condenados, por ejemplo, abogados, contadores o personas no, todavía no se no. Que de una u otra forma, y eso respondiendo un poco a tu pregunta, justamente, o sea, si opera a su favor o en contra, Por eso era. es en contra. Justamente porque una persona que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un contador que simula unos trámites aduaneros, en los casos de que justamente habíamos traído el viernes, del Paraguay, estaba emitiendo una droga que no es muy conocida,
y al término criminal. No, era para acá, sí, sí, 3 kilómetros, era para acá. Porque ya pasa por Colombia. Organización de mujeres. O sea, las mujeres están y por otro lado, ese estrato de transporte, más o menos, según la sentencia. ¿Y por qué los hombres cometen determinado tipo de micrófono? Yo tengo otra pregunta respecto a, estamos diciendo, los actores. Que se encarga del transporte, otro que se encarga de... ¿cómo es eso según las sentencias? Yo puedo decir por la experiencia. Y eso es una de las cosas que hoy los casos de narcotráfico se resumían a, por ejemplo, una suerte de carga. ¿Cuánto es lo que uno diría? ¿Y cuánto hay? Y ahí van 450. Son utilizados barcos. Y en los barcos estamos hablando de 3 toneladas, incluso creo que diferentes tipos de actores. O sea, desde la persona que tiene que cuidar y que se baja tránsito se utiliza, ¿verdad? Por ejemplo, para ver, ¿verdad? Sí, y respondiendo a tus preguntas, entran diferentes tipos de actores, por ejemplo, hoy en ese sentido, el piloto es una persona importantísima. Y el piloto siempre va acompañado de un copiloto. Es una suerte del seguro, porque esa persona es alguien de confianza del dueño o de quien tenga que recibir. ¿Me explico? Entonces, y en esos casos entro otra vez en una parte rústica, pero cuando es mayor la carga, ahí entra una cuestión mucho más desde la forma del ocultamiento que se tiene que dar. Por ejemplo, tuvimos un caso donde se ocultaron dentro de maderas, pero era tan fino el trabajo que hicieron que incluso elogiaban los propios agentes que hacen el escaneo de eso, elogiaban y decían, este es un trabajo perfecto, perfecto, pues no había forma de que vos veas, y vos podés ver, y en la misma madera, entonces ahí entraban, por ejemplo, personas que se dedicaban al rubro de maderas, y entraban otra vez gente que estaba dentro de la
de aduaneros, o sea, porque generalmente se monta toda una empresa, no es una suerte de decir, ah, no, voy a alzar en mi vehículo y me voy a tal punto. No, no, generalmente tiene una, entra un poco de ingenio en eso y diferentes tipos de roles. Los roles mayores en el tema del lavado. Al fin y al cabo, ahí es la base de todo. Ese dinero y cuando yo, vamos a decirle de una forma, corono, cuando entra al banco. Cuando yo disfrazo y con eso puedo usar banco. ¿Y cuáles son los mecanismos de lavado? Esta es ya mi última pregunta, porque después quiero dejar, o si no termino. ¿Cuáles son los mecanismos que hoy se vieron hasta hoy en hasta hoy día, hasta hoy en buen las punto. sentencias? Bueno, lo que vimos hasta hoy día es, por ejemplo, la creación de empresas, de diferentes tipos de empresas dedicadas a diferentes tipos de rubros. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, servicios de eventos. Por ejemplo, en uno de los casos, servicio de eventos, porque generalmente en eso no hay una contabilidad de cuánto se compra y cuánto se vende. Tenemos casos que gente que invirtió en gimnasios. Tenemos casos de gente que invirtió en la compra de inmuebles. Tenemos casos de gente que invirtió en compra, que invirtió en la creación de casas de cambio. O sea, de diferentes formas para disfrazar. Esa cuestión de hoteles, estaciones de servicio, joya, también. Sí, sí. O sea, eso no es. Está como que se han visto en la sentencia, algunas cuestiones de ese tipo. Sí. ¿Y por qué, por ejemplo, por qué un hotel podría ser facilitador del lavado? Yo creo que por la facilidad que se da en el número de gente del ingreso y egreso. ¿Sabes? Lo que ellos buscan es más que nada es generar una empresa, sea lo que sea, con visos de legalidad. Eso más que nada. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, es un delito que necesita de profesionales. O sea, de lo que estamos un poco hablando ahora es, o sea, necesita de expertos en leyes tributarias, en leyes marítimas, en leyes contables. Personas con formación académica. O sea, no es la delincuencia burda, como dice Zaffaroni, entonces, ¿no? No, de ninguna manera. No, por el dinero que mueve tenemos que poner a hacer una reflexión así. Hay un caso que está muy sonado donde se habla de incautaciones de 17 toneladas en puertos de Frankfurt. Y si hacemos un análisis de cuantificación, estamos hablando de 50.000 euros por kilo. Ahora, eso tenés que transformar y meterlo. ¿Cómo de un día para otro una persona aparece con esa cantidad de dinero? O sea, es muy difícil que uno no pase desapercibido. Lo difícil es cómo ingresar justamente. Por eso Estados Unidos ha reforzado su sistema financiero. Por eso en Estados Unidos, eso estamos hablando, cómo la política criminal incluso hoy día cambia. Hoy día cambia el simple uso de bancos con sede en Estados Unidos provoca procesos de lavado cuando el dinero simplemente hizo un tránsito en alguna cuenta. Y bueno, tenemos casos sonados, en el caso de Marcel, tenemos el caso de Maduro, tenemos el caso de diferentes actores políticos que de una u otra forma fueron señalados. Y mira, eso incluso dio a que cambien la nomenclatura hoy día de lo que hacen al terrorismo propiamente dicho. Hoy día los narcotraficantes son considerados no simples, vamos a decirle, no simples criminales como tal, como anteriormente se hablaba, sino que son catalogados como terroristas. A ver, el profe Francisco creo que tiene una pregunta. Sí, claro, para eso estamos. Buenas noches. Comentarios, preguntas, reflexiones.
Profe. Y hay una consulta recurrente que ejerce el derecho penal, que ejerce por el derecho. Ya que esto se trata de delitos transnacionales, pareciera que de lo que hablamos aquí termina solamente de Paraguay. Afecta normativas de otros países, afecta derechos. Y no solamente se trata de situaciones penales que van acompañadas de daños a varias personas para que ocurran delitos de narcotráfico, para que ocurran delitos de trata de personas, alguien que está sufriendo de no solamente mover dinero. Hay traiciones, crímenes graves, hay homicidios generados por estos hechos. Y hay alguien que ordena que esto ocurra. Y dentro de nuestro territorio a veces vamos a ponerle el nombre de patrones para tener una suerte de identificación. Pero de repente está elaborado el proceso aquí, está realizada la investigación, están dadas las circunstancias, lo único que falta es detenernos a estas personas, pero salen de nuestro territorio, cruzan la frontera y nuestro derecho termina hasta ese límite. Y aquí ocurre bastante. Parece el autor. La investigación está concluida, inclusive. La investigación concluye, tenemos cerrado el caso, pero nuestro por una hora de captura internacional se lo detiene en el país. Pero Brasil, en este caso, no deporta a sus conciudadanos. ¿Qué casos tenemos en situaciones así, con ese tipo de complejidad? Cuando son detenidos fuera, por hechos cometidos aquí, graves hechos, ¿cómo acompañamos nosotros como país ese tipo de situaciones? Sí. Bueno, interesante la pregunta, doctor. Yo no sabría decirle en números o objetivamente hablando, pero voy a hacer notar un caso, el caso de Marcelo Piloto. Bueno, Marcelo Piloto es una persona que estaba ligado, creo que al PCC o al Comando Vermelho. Él fue capturado. En ese caso era al revés, porque él tenía una Brasil, a diferencia de Paraguay, pues, es el único, creo que es el único país que dentro de la región prevé el proceso penal contra ausentes. O sea, por eso, por muchos casos donde ellos ordenan cuándo se da su ejecución, una vez que son capturados. Pero independientemente, si ellos te inician un proceso en ausencia o en rebeldía, como saben, ¿no? Sí, como el proceso civil acá paraguayo, en rebeldía, ¿no? Sí, perfecto. Brasil puede. Entonces, cuando le detienen a Marcelo Piloto, Brasil directamente solicita su extradición o su expulsión administrativa, como hoy día le llaman, que es una cuestión mucho más fácil, que se lo hace directamente creo que a nivel del Ejecutivo, y no entra en la maraña procesal. En este caso fue una persona que él por todos los medios buscó evadir la justicia brasileña. Claro. Entonces no tuvo la mejor idea que matarle a una persona. Supuestamente había solicitado el encuentro, una cita con una determinada persona que fue nada más y nada menos hasta él estaba recluido en la agrupación especializada, que es un lugar increíblemente, no, es un lugar que está destinado para policías que transgreden leyes, no es un lugar para privados, pero en ese caso él estaba ahí por razones de seguridad. Tal es así que él termina matándole a esta persona
¿Para qué? Para buscar de una u otra forma un hecho punible más grave por el cual no se le otorgue la extradición. Porque claro, entre bienes jurídicos pública como lo que es el narcotráfico y otro que afecta a la vida, hay una, por el criterio de ponderación, justamente. Se inició y él fue condenado por ese proceso, pero él fue juzgado justamente en Brasil. Por el homicidio. Por el homicidio. En Paraguay el fiscal representante fue Roldán Breuer, creo quien es el fiscal adjunto de Derecho Internacional o alguna asuntos internacionales, exactamente. Y él había llevado adelante ese proceso, la persona fue condenada en Brasil. Sí. Por eso, o sea, ¿cuántos casos hay que ellos de una u otra forma no le extraditan al Paraguay? No sabría decir. Pero generalmente los casos que se dan, bueno, en un caso, por ejemplo, que cumplió condena acá en Paraguay por lavado, fue el señor Yarvi Jiménez Pavão. Posterior al cumplimiento, él fue extraditado al Brasil y creo que hoy día está con un proceso en Brasil, no sé en qué estado. De pavo real y todo eso que tiene que ver ya con el lavado de dinero, de los terceros que lavaban dinero. A ver, Magda, ¿alguien tiene alguna reflexión, alguna consulta? Allá atrás. Parate, por favor, párense, por favor, para que les veamos más todavía si son. Ah, sí, legalidad, bravo. Y comunicar esos resultados por otro lado tenemos después emitir una decisión judicial. Entonces, ¿cómo se gestionan esos cuidados de autoprotección? Empezamos, pues. Bueno, en cuanto a los desafíos de autoprotección, ¿entendés? Sí, y mira, no hay pensaste mucho, eso. no hay muchas técnicas, ¿verdad? No se tiene que una absolución porque finalmente te condenó, entonces es recordar que caí, forma parte también del presupuesto. Otra cosa sería que, por ejemplo, nosotros casi que cumplieron jueces en América Latina, es decir, vamos a agrupar, no puede ser que cumplieron de esta forma y otras de otra, pero un gran porcentaje de jueces, que fueron atacados y que hicieron convenios, qué sé yo, y no cumplieron. En ese caso sí hay registros de represalia. Es más difícil encontrar en la historia, también hay uno o dos, podemos encontrar, después que fueron asesinados porque hicieron bien su trabajo, pero eso es excepcional. Entonces, eso también es una cuestión importante de cómo uno maneja en los casos, ¿verdad? El caso famoso de Italia, un caso histórico de pues que hicieron bien su trabajo que terminaban matando a la mafia, pero podemos contar con los dedos en los últimos 50 60 años. Entonces eso es un poco la respuesta a la decisión personal, autocuidado y por todo un trabajo respetuoso de la ley. Para mí esa es una cuestión súper importante para ese tipo de cosas. Profesor, vamos a hacer la ronda de preguntas, damos unas cuantas preguntas y luego pasamos a usted para el resto. Buenas noches. Doctor Federico, mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde se van a parar los bienes confiscados? ¿A quién beneficia o el gobierno se queda con esos bienes? Entre esos bienes mencionaste aviones, vehículos, casas,
Yendo a la pregunta realizada por la colega, ¿a dónde van los bienes? Bueno, primero, ni un solo bien va para el Poder Judicial. Todo lo que decomisamos no va al Poder Judicial, ni cero para el Poder Judicial. Los administradores son, en este caso, es la Senarico, la Secretaría Nacional de Bienes Incaudados. Por ley hay una suerte de adjudicación, vamos a decirle, de piloteo. Hay una parte que va dedicada a la prevención del consumo narcótico, con otra parte va para la Policía Nacional. Y hemos entendido que hay una tercera que no recuerdo bien, pero justamente es para fortalecer tanto la investigación y también lo que hace al último talón de lo que hace el consumidor final, que al fin y al cabo es la última persona para la prevención. Y voy a aclarar un punto. Justamente una de las cuestiones por el cual se negó de que vaya a parar al Poder Judicial para que justamente jueces del crimen organizado no se excedan en esa y terminen siendo arbitrarios en busca de que sean propios beneficiados la propia casa para la que trabajamos. Eso fue una de las cuestiones que justamente para evitar esa imparcialidad y también esa arbitrariedad no somos, pero somos responsables y eso también hay que tener en cuenta. La siguiente pregunta, y esto es muy importante, y lo que habla del rol en la formación de los procesos. Y dio un punto muy bueno es nosotros como miembros, jueces, impartimos justicia, ¿verdad? Nosotros vemos los hechos como tal, cuando hay un fundamento probatorio, elementos probatorios de convicción que acrediten o acreditado los hechos, eso es lo fundamental entrar porque es el público. Pero vamos a ir un paso atrás. En el caso del crimen organizado hay que ir un paso atrás. Y muchas veces, ¿dónde es? ¿Cuándo es donde se da la verdadera parte investigativa? Porque los casos de narcotráfico como tal, la prueba fundamental no es el testimonio, son las escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas son realizadas por agentes nacionales que justamente ellos son los encargados de identificar a las personas que intervienen en la comunidad. Esto así, en muchos casos, ahí justamente lo que estamos hablando de ellos, y hay innumerables procesos que se usan en una nomenclatura, es la llamativa, que es el HNI, hombre no identificado. Y uno dice, hombre identificado es una persona ocupada en la investigación. Y generalmente las personas donde mayor están expuestas HNI. A ver, el año que viene vamos a pensar, a partir de lo que dice la colega, policía, fiscalía, juzgados, o sea, y vemos cómo operar la selectividad punitiva de vuelta. Imagínense, selectividad punitiva es escoger a una persona. Y acá, HNI, personas no identificadas que nunca nadie sabe, ni los jueces saben quiénes son. Entonces hay una decisión política de jueces, no de jueces,
¿cómo sabemos que esas personas existen? ¿Cómo sabemos que esas personas, cómo contrastamos? Esa es una cuestión procesal que había que incluso trabajar en una tesis doctoral. ¿Cómo sabemos que esas personas existen y cómo va a contrastar? Porque finalmente el que le va a contrastar es al testigo de oídas. El personal de la CENAR que dice, yo escuché en un HDI, pero yo me responsabilizo. Entonces, es una contrastación con una persona que recogió información de manera indirecta. ¿Se dan cuenta de la complejidad y cómo esto puede dar a pensar muchas cosas? ¿Hasta qué punto esas garantías constitucionales de conocer bien de qué, cómo, dónde, cuándo, pareciera que se desdibujan? Y ahí está un famoso tema de investigación, ya hay algunas tesis, el derecho penal del enemigo, que con ciertas personas, como dice Jacobs, vamos a renunciar a las garantías porque confiamos en ellas. Eso dice Jacobs, lo dijo en el 85 y pareciera que va a seguir teniendo vigencia cada vez más. El licenciado Firmes. Gracias. Tengo una pregunta también. La publicidad, ¿sí? Para conformar parte de la decisión personal, para conformar esta unidad especializada, existen los criterios específicos especiales para integrar, ya que está centralizada. ¿Dónde la jurisdicción especializada? Existe un concurso total. Hay dos tribunales con 6 jueces. En este caso somos por un lado el tribunal número 1, el tribunal organizado, y el tribunal número 2, el tribunal organizado. Así como hay también especializado en delitos económicos. Hoy día creo que se está creyendo de que otro que hace la violencia de la mujer. Sí, esos son los fundamentos que normalmente están. Pero interesante la pregunta, pues, ¿a dónde voy a ir con esto? Los tribunales que han organizado de manera pretoriana anteriormente funcionaban de una forma rara. Justamente fue por un caso donde le habían absuelto a una persona vinculada al crimen organizado, que fueron destituidos los jueces, y a partir de ahí existió como una sola justicia donde se designaba a alguien. Entonces, era ustedes no son de mi confianza, yo, en este caso, vamos a hablar. Pero, de que no organizado, era una sola justicia, una resolución, una corte, pero no era un acto como tal. Ahora, posteriormente, hoy día, la información ya, hoy somos poderes de nuestros de crimen organizado, de crimen organizado, de narcotráfico y crimen organizado, justamente estamos nombrados, y eso es llegar de esta manera a especializar. ¿Por qué la especializada? Porque hay tribunales de aplicación para que tengan una comunidad de criterio. Eso también es una cuestión muy importante. Por ejemplo, anteriormente había criterios por caso de drogas. Caso de drogas. Anteriormente había tribunales que juzgaban por tenencia. Otros les juzgaban por otros juzgaban como reducción. Hoy día hay ese criterio uniforme de tribunales que es acta, lo cual es una reducción de la pena muy grande. Y no, hay un elemento jurisprudencial en el tratamiento de ciertos delitos. Por ejemplo, ya sea el hecho libre, que es el crimen de narcotráfico, el lavado del artículo 24 y no en 1996. Anteriormente había un abanico de opciones y el caos variaba bastante. Y a diferencia de lo que ocurre en el Poder Judicial, el llamado a concurso es para crimen organizado, el examen fue sobre cuestiones de crimen organizado en la Policía Nacional, eso hoy no ocurre. Entonces,
hoy tenemos policías, entre comillas, especializados que trabajan en la jornada, pero que se fueron sin ninguna especialización. Hay personas recién recibidas que porque tuvieron un caballo consiguieron irse. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Entonces imagínense la discrepancia entre formación de uno y formación de otro, ¿no? Entonces el que selecciona muchas veces es esta persona que pagó incluso para irse a ese lugar. O sea, cero formación especializada. Entonces ese es un problema central para la República. El profesor hace que tal vez tendríamos que pensar en una profesionalización que determinadas unidades no pueden estar ocupadas y empezar a geográficas. Y la pregunta es, saludos profesor. Donde intervienen activamente en la justicia especializada, ¿quiénes considera usted que son los operativos de los informados? La pregunta Bueno, es, voy a responder porque eso va a ser rapidito. A esta es la mayor dificultad. Escuelas de batalla cultural, eso es lo que necesitamos. Y que los valores de la democracia, el respeto a la familia, volvamos a recuperar. Porque si no tenemos ilusiones sociales, muy difícilmente vamos muchas veces como movidas por mayor democracia, educación, mayor infraestructura, trabajo, proceso de crecimiento. Entonces, buenos. ¿Y dónde se consigue buena ayuda? En la escuela de fútbol, en la escuela de danza, en la iglesia, si se quiere. Ustedes saben, yo soy arriba, pero la iglesia es un lugar, de una junta. Entonces, esos son espacios de socialización en donde podemos luchar estructuralmente, multiagencialmente en contra de este tipo de situaciones. Por eso debe ser rápida la respuesta. Muy buenas noches a todos. Yo tengo dos preguntas, uno para el profesor Martínez y el otro para el doctor Rojas. Bueno, en cuanto a la pregunta para el doctor Martínez, doctor, hablaste del punto de tolerancia comunitaria de las actividades ilícitas. Entonces, puede ser uno de los factores de por qué se da esto, es que normalmente el único fuente de trabajo de dichas comunidades, o porque es, digamos que el único fuente que mueve la economía de este lugar. Y en cuanto a la pregunta del doctor Rojas, doctor, hablaste que normalmente las mujeres son procesadas o condenadas posteriormente en menor porcentaje comparado a las personas de sexo masculino, ¿verdad? Ya sea, esto se da normalmente porque son cómplices o normalmente son parejas o familiares de estos actores. En estos casos, estas mujeres al ser condenadas recibieron una pena menor a los actores principales, por así decirlo, o similar por ser partícipes de un hecho grave. Hago esta pregunta teniendo en consideración de que se trata de un tribunal especializado. Muchas gracias. Sí, respondiendo a tu pregunta, sí, son de menor grado de reproche, teniendo en cuenta que su intensidad criminal es menor a quien opera como jefe dentro de la cultura. Eso es. Y incluso hice la comparación de los casos de Luna. Los casos de Luna, mira, que te puedo dar fe. La mayoría de los casos se condenaban a una máxima de 6 años, a diferencia de lo que generalmente se da en los casos de la aplicación del artículo 26, que
público, exigirle al investigador que actúe como fiscal desvirtúa su labor. La ciencia es la que diagnostica problemas, pero registros políticas públicas que sean eficientes y no una reacción que sea defensiva o ataques personales por parte de nuestras autoridades. El debate democrático necesita más datos y menos agravios para construir soluciones reales. Todo esto que dije soy yo la portavoz de un grupo, profesor Juan, de investigación que se nombra Grupo de Investigación Amianas. Estamos muy agradecidos contigo siempre y tenés nuestro total resguardo y eso. Gracias, soy me emociona, yo creo que ustedes saben que me emociona fácilmente, me pone muy contento de escucharles y realmente, o sea, el compromiso con la academia muchas veces enoja a la gente, pero ¿qué vamos a hacer? Hay gente que se enoja y no por eso vamos a dejar de investigar, de insistir, de denunciar y como conectando ya con la pregunta que hacía de hace rato, la criminología molesta porque revela situaciones, así como va a molestar también el derecho laboral cuando se ven esas situaciones. Y le agradezco muchísimo, me pone muy contento y como les digo, hasta me emociona recibir el respaldo y ante esta agresión del ministro del Interior, lo que queda es producir más ciencia, producir más evidencia y por sobre todo transparentar el proceso de producción del conocimiento, seguir publicando de manera que contribuyamos desde la academia a establecer condiciones mínimas de dignidad humana. Así que muchísimas gracias, Sol y equipo. Cerramos entonces la ronda de preguntas. Yo quisiera hacer una pregunta a Federico Rojas, saliendo un poco de lo que son las prácticas del crimen organizado y la forma de un juicio oral. Sabemos que la mayoría de las causas que ingresan en el juzgado especializado son de complejidad, lo que muchas veces exige pluralidad de procesados, pluralidad también de defensores, variadas pruebas, incidentes, chicanas, entre otras cosas. Y mi consulta es cómo ante esa situación el juzgado de sentencia especializado en crimen organizado puede dar una respuesta rápida a esos procesos sin violar garantías, procesos, de debido proceso, la presunción de inocencia, porque muchas veces los procesados están privados de libertad y para que esa privación de libertad no se convierta en una pena anticipada y también el respeto de los principios propios del juicio oral. Sí, respondiendo a tu pregunta, sí. Los tribunales de crimen organizado, nosotros los tribunales de crimen organizado tenemos una carga que excede lo normal en relación a nosotros. Pero, ¿por qué? Porque los procesos de por sí son muy malos y tenemos pluralidad de autores. Cuando hay pluralidad de autores, generalmente hay pluralidad de partes dentro del proceso, tenemos que ver otra vez lo que hace la fundamentación. Eso generalmente hace que, a diferencia de otros procesos, procesos de índole ordinario, por lo general nosotros tenemos procesos que, primero, en la individualización de lo que hace la prueba misma, el hecho tal como se ha sucedido. Posterior tenemos lo que hace la sanción y tercero tenemos lo que hace el proceso de comiso, de la identificación de los bienes. ¿Por qué? Porque para la trazabilidad de establecer que este inmueble ha sido adquirido con dinero proveniente de
tengo que producir pruebas. Entonces, en muchos casos no puede llevar a eso. Nosotros los casos que tenemos, por decirlo así, a simple vista, por ejemplo, solamente lo que hacen las acusaciones no están descritas están descritas en ignorados y tenemos que proceder a la lectura. Muchas veces empezamos hoy, el próximo lunes. Así es. O sea, realmente es una cantidad inexorable de procesos que tenemos. Y otra vez, no que tenemos uno. O sea, si yo voy citando los procesos que están abiertos, nosotros tenemos 13 procesos abiertos muchas veces y tenemos que terminar y a veces tenemos que llevar adelante el proceso de proceso con la mediación, que tenemos que citar los testigos, que tenemos que hablar, que tenemos que conversar, que tenemos que dar la oportunidad de todo lo mismo para poder sí, realmente hay muchos, pero tampoco podemos ser un tribunal especializado solamente para una sola causa. Si quisiéramos que todos los días ya, porque yo quiero que tal causa, si la situación que se hagan tal tiempo, entonces ni hay tal tiempo también solamente una cosa. Ese es el problema que nosotros como tribunal ya es donde yo vea bien su propia causa. Realmente lleva mucho tiempo y conjugar el tiempo con los procesos. O sea, realmente, no quiero ser, no son simples los procesos. Por dar un ejemplo, hay casos donde hay 5.000 horas de conversaciones. 5.000 horas de conversaciones. Y eso tiene una persona a hacer escuchar, explicar el contexto de lo que hablan, porque hablan en código, no hacen mención de ningún tipo de producto a lo que ellos y hacen mención que se hacen las explicaciones de eso y se le hacen las preguntas. Y hay 20 partes y a cada parte puede ser una pregunta. ¿Sabes? Por decirlo así, en una conversación de 10 minutos, que vas a poder estar 5 horas dando pero ese modelo procesal al cual la persona tiene que respetar la regla. Nosotros vamos a hacer procesos cortos. Muchas gracias, profesor Juan, profesor Pedrito Rojas. Agradecemos su ponencia. Estos espacios académicos nos permiten analizar, debatir y criticar los problemas sociales y, por qué no, a partir de acá, como ciudadanos, profesionales, futuros profesionales, dar una respuesta a partir de nuestra participación. Entonces, muchas gracias nada más. Fuerte los aplausos para nuestro ponente. Vamos a tener también una presentación de un estudiante que está haciendo un trabajo, está en sus inicios de trabajo final de grado. Es José Berlín Barreto Arce, que nos va a presentar un trabajo de investigación. Recordando también a los presentes, las presentes que tenemos sorteo a finalizar. Tienen que inscribirse para poder tener el poder que aparece en la pantalla para poder formar parte del sorteo. Y los premios se van a estar entregando solamente a las personas que se queden hasta el final. Si no, no tendrán derecho a premio. Entonces, José nos va a presentar un trabajo que se titula La videovigilancia como mecanismo de control social, un análisis sociológico de la ciudad de Guadalupe. José, te recordamos que tenés 15 minutos para la disertación. A los 10 minutos te voy a estar señalando para que puedas ir con conclusiones. Para respetar el tiempo. Exacto. Muchas gracias a todos. Les invito a que
que sí debería ser sector. Bueno, como ya me presentó la profe, pues soy José Barrera, el quinto curso de Derecho, y en esta oportunidad vengo a presentar un avance de una investigación que estoy realizando con la finalidad de llegar a defender con un trabajo más delegado. Nada más que para tener esos roces, hoy me llega el momento de defenderlo y por qué no tomarlo como una línea de investigación, porque es un tema muy poco estudiado y yo me atreví a tocar el tema. Bueno, acá me enseñaron el primero. Bueno, como ya habíamos dicho, habla de biovigilancia. Y si hablamos de biovigilancia, estamos hablando de ciertos tipos de centros. Ustedes se preguntan, pero es un aparato de uso que tiene que ver con el derecho. Pero, desde el punto de vista de las ciencias sociales, podemos ver de forma diferente y yo lo estoy estudiando como un mecanismo de control social. Entonces, a raíz de leer algunos artículos, algunos datos, formulé esta pregunta: ¿qué relación existe entre la biovigilancia y el control social y la percepción de seguridad en la ciudad de Colombia? Como ya dije, ahí en la pantalla tenemos que ver que se busca analizar cómo la biovigilancia influye en el comportamiento de las personas y en la percepción de seguridad ciudadana, así como su papel como mecanismo de control social desde una perspectiva sociojurídica. ¿Por qué hablo de un mecanismo de control social? Como dije, no estoy viendo como una palabra de control nada más, como un dispositivo que se puede hacer, sino tampoco solamente voy a estar hablando de proyectos que crean cámaras de seguridad, en la que se puede hacer la biovigilancia, sino que de muchos otros factores que pueden afectar la conducta de la persona. La metodología que estoy utilizando un enfoque mixto y de alcance efectivo y analítico. Enfoque mixto porque estoy utilizando realizando trabajo de revisión bibliográfica, revisando los autores clásicos, también como yo estoy en el rubro de la biovigilancia, me ayuda también a mi conocimiento empírico para formular ciertas preguntas y delimitar el campo de estudio. En la fase cualitativa estoy realizando encuestas estructuradas y en esta parte hoy
esta idea de autor clásico Foucault es trasladada a la vida contemporánea, en donde dice que la vigilancia caracteriza a la sociedad actual, en donde evalúa ya estos mecanismos que se están utilizando en este tiempo para controlar la conducta de las personas. Así también la obra de Pablo, del miedo líquido, él habla del miedo, que es la que el miedo impulsa la luz médica como protección, que de cierta forma, a raíz de los hechos que ocurren en ciertos lugares, las personas sienten miedo. A eso se le llama miedo y que esos hechos que vemos que ocurren en el Dios nos generan miedo y buscamos la forma de protegernos a nosotros mismos o nuestros patrimonios. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Colombia vemos en la televisión, vemos en las redes sociales que existen muchos hechos cometidos por los famosos motochorros y buscamos protegernos de los motochorros, pero si nos paramos y miramos la ciudad, no vemos motochorros aquí. Pero desde lo que vimos, entonces tenemos también ese miedo. Se habla mucho de cheque. Entonces, para prevenirnos de cualquier tipo de abuso, entonces buscamos ciertos mecanismos de protegernos de ese tipo de miedo. Después, está sustentado por la obra de Pedro Zapata, en donde es seguridad de individuales con los derechos fundamentales. Está bien, pero debemos no debemos violar otros derechos que garantizan la Constitución, por ejemplo, en pos de defender solamente nuestro patrimonio. Algunos hallazgos que estoy viviendo es de un autor que realizó en Europa muchísima investigación en más de 7 países, la teoría del sufrir. Pensé que la Cámara puede reducir determinado delito, especialmente contra la propiedad, aunque su eficacia depende de los textos. Él habla de que si utilizamos estos mecanismos para proteger nuestro patrimonio y nuestra integridad, puede que resulte, inclusive puede reducir cierto tipo de delitos, pero depende mucho del contexto. Y habla de quién lo controla, de cómo se regula. También voy a hablar un poquito de lo que encontré en la obra de Martin, sobre él habla en una obra en la cuenta de indemnización de 2017 que mencionó este tipo. En una parte dice que el miedo al delito motiva la adopción de medidas de protección, en este caso como la persona de vigilancia. Inclusive habla de cierto porcentaje en esa obra de que la persona, por temor a sufrir ciertos daños o hechos delictivos, opta a invertir en ciertos mecanismos, medidas de protección, y una de ellas es para instalar el tipo de videovigilancia. También una obra de Carlos Fulci. Estos son autores paraguayos, publicó la revista Media.
diseña el sistema de prevención y persecución del delito debe tener en cuenta que no puede por sí solo acabar con la criminalidad. La delincuencia no se acaba con encontrar la ciudad del campo. Entonces, a raíz de todo esto, desde las obras clásicas que estuve analizando, por ejemplo, la teoría del marxismo, así como escuché acerca de todo lo que pasaba, ya seguramente conoces esa teoría, no se habla mucho acerca de esta teoría que vamos a conocer. Cuando una persona está expuesto o está siendo vigilante, tiende a ponderar su conducta en la forma que se le responda. Entonces, estos sistemas de videovigilancia y otras tecnologías, entonces, estaría de cierto modo moderar la conducta de ciertas personas. Pero generalmente, en mi experiencia, cuando me contrato para instalar cámaras de seguridad, suelo llegar a ciertas preguntas para entender por qué las personas van a instalar videovigilancia, alarmas, cercados de ejército. ¿Será que me va a proteger? ¿Será que va a reducir los delitos? Y que solo tener respuesta que no van a instalar por temor o porque ya sufrió ciertos daños anteriormente y debe hacer sufrir ciertos hechos delictivos. Y si nos preguntamos, ¿reduce o no reduce los delitos? En mi trabajo, a mí sí me gustaría decir que sí, pero sí le digo que sí reduce definitivamente. Porque en realidad lo que genera es la percepción de seguridad, me hace sentir que estoy controlando mi entorno, que estoy previendo que sufra ciertos delitos, pero poco después de instalar solo y porque que descubrí que se le entró en su casa, se le robó su cosa. Entonces, quiero tener una experiencia limpia de que absolutamente muy poco se tiene que reducir. Bueno, como dije, todo su tiempo y esa fortalece un poquito más seguro. Yo puedo salir con más tranquilidad de mi casa, pero es realidad que no van a estar protegiendo en contra de ciertos delitos. Hay otra teoría que todavía no estoy interesando acerca de los tratados que en realidad la tesis es un proyecto donde habla, por ejemplo, de la teoría del desplazamiento y teoría del edificio. Bueno, hasta aquí la presentación de hoy, ya que consumí más de lo que prometí de tiempo y tenía que preguntas o incluso opiniones o qué es lo que se plantea. Bueno, ahora pasamos a entregar el certificado, por lo tanto le llamo al profesor decano, así delegado para hacer la entrega del certificado a los estudiantes del alumnado. Un ratito para recordarles que en la entrada, con el cañón del Código de Reyes, que preparar una asistencia. Con esa asistencia, una principal sorteo que tenemos, gracias a la operación ministerial, y
profesor Francisco. El certificado de reconocimiento otorgado al doctor Federico Rojas por su participación y su ponencia en esta. Adelante. También un sello de luz. Entonces, para que venga una próxima vez, ¿verdad? El certificado de reconocimiento también para nuestro querido profesor doctor Juan Alberto Martínez Molas por su participación, su ponencia, por colaborar siempre con la ciudad. Exitosamente la participación de todos y todas ustedes. También el certificado de reconocimiento para nuestro ponente estudiante José del Barreto Arza. Muchas gracias, José, por participar. Le animamos también a los demás estudiantes para que la próxima edición presente su trabajo de investigación, para poder analizar, debatir y aprender. Bueno, mientras hacemos los sorteos, son para 10 participantes, tenemos un break para que puedan pasar a compartir, a degustar de un café, de una torta, y empezamos con el profe Miguel, los sorteos. El primer ganador o ganadora es Pablo Capini. Pablo está presente. Pablo, felicidades, vas a retirar tu premio. El siguiente numerito, profesor Miguel. Erika Noemí Yagra. Erika está presente, si no está presente vamos a pasar a otro nombre. ¿No está presente? Otro nombre. Siguiente, la siguiente ganadora. Ahí. El siguiente, la siguiente ganadora. Recordamos que nuestros premios fueron donados por la cooperativa universitaria. Muchas gracias. A partir del sexto curso ustedes pueden asociarse a la cooperativa universitaria. El siguiente es Sebastián Dávalos Ramírez. Sebastián el siguiente profesor. Me informan que a partir del cuarto año de curso ya pueden asociarse con los interesados. La siguiente es Blanca Fabiola Osuna. Esta niñita les puede servir para las próximas jornadas, anotar sus preguntitas. El siguiente profesor. Derrick Vite Román. Derrick Vite está presente. No está presente. Pasamos al otro. El siguiente.